Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Saludos, bendiciones, mis hermanos. Estamos aquí en esta tarde compartiendo un pensamiento de la palabra del Señor, mis hermanos, y vamos a dejar que el Señor nos instruya, que nos enseñe, que nos dé, hermanos, de su revelación, que nos dé, mis hermanos, de lo que Él nos va a dar en esta tarde. Dios les bendiga. Saludos, bendiciones, mis hermanos. Un saludo de paz, un abrazo para todos mis hermanos que están en esta tarde aquí reunidos. Mis hermanos, vamos a estar compartiendo un pensamiento de la palabra del Señor, mis hermanos. Y esta palabra, mis hermanos, se llama: ¿somos todos hijos de Dios? ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Somos todas las personas, todo el mundo creado, o sea, la humanidad, es hijo de Dios? ¿Todos somos hijos de Dios, mis hermanos? Esa es la pregunta. Y entonces, vamos a compartir, mis hermanos, un pensamiento de la palabra del Señor. Y vamos a dejar que el Señor nos lleve, mis hermanos, a esto que es muy importante saberlo. Porque mucha gente, hermanos, está diciendo que todos somos hijos de Dios. Hay una religión en específico que menciona que todos somos hijos de Dios. ¿Será verdad que esto que dice las personas, será, hermanos, que será realidad esto? ¿Qué dice la palabra acerca de esta situación? De que somos todos hijos de Dios, es la pregunta de esta tarde. Vamos a orar, mis hermanos. Dios les bendiga a todos los que están reunidos, mis hermanos, en esta tarde. Dios les bendiga, saludos, bendiciones, y vamos a compartir un pensamiento, hermanos, de la palabra del Señor, para dar así el inicio en esta tarde hermanos, al estudio que vamos a tener. Dios les bendiga. Vamos a orar. Excelentísimo Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Señor, hasta este momento, Ebenezer, nos has ayudado, nos has sustentado, nos has sostenido, nos has, Señor, mantenido con bien hasta este momento, Señor. Aquellos, Señor, que buscan tu rostro, y aún, Señor, a los que no buscan tu rostro, Padre, tú los sustentas. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, por todas las personas que están en sufrimiento, Padre, con esto del virus, de la enfermedad. También, Señor, aquellos que todavía, Señor, no tienen trabajo y están sufriendo, Señor, por la economía, por el sustento diario, no tienen, Padre, comida en sus casas. Créeme, Señor, y usted lo sabe muy bien, que conozco personas que no eres bueno para con ellos, Señor, porque de una u otra manera los sustentas. En el nombre de Jesús, Señor, comparte, Señor, con nosotros su palabra. Déjanos, Padre, experimentar, Señor, la enseñanza que tienes para nosotros en esta tarde. Señor, dinos si todos somos hijos de Dios, todos somos hijos tuyos, todos somos hermanos de Cristo, todos somos guiados por el Espíritu Santo. Padre, que tu palabra nos revele. Bendice mis labios, abre entendimiento, Señor, abre corazones, danos el rema y discernimiento, Padre, de tu Espíritu, para que podamos comprender esta palabra. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén, amén y amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Saludos, bendiciones, mis hermanos, y vamos a estar compartiendo, mis hermanos, hoy un pensamiento, mis hermanos, de la palabra del Señor. Gracias a Dios, mis hermanos, por sus vidas. Gracias a Dios porque estamos con bien. Y vamos a iniciar, mis hermanos, en este día con la pregunta que iniciamos al principio, mis hermanos. ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Qué dice la palabra? Eso es muy importante saberlo, mis hermanos. Pues en esta tarde, mis hermanos, analizaremos en la Escritura, porque todo va a ser acerca, hermanos, de la Escritura. Nada va a venir, hermanos, nada va a venir de mis labios. Solamente voy a explicar un poco lo que la Escritura, mis hermanos, está diciendo, pero totalmente, mis hermanos, la Escritura nos va a dar su revelación. Analizaremos, hermanos, en las Escrituras
si realmente todas las personas, como muchos dicen allá afuera, específicas religiones, dicen que todos somos hijos de Dios, pero si realmente todos somos hijos de Dios, hermanos, como todos afirman, veremos, hermanos, si es realidad, es verdad, es cierto lo que dicen. El primer punto, hermanos, que vamos a tocar en esta tarde es que tenemos que reconocer algo, mis hermanos, de que todos, hermanos, en el mundo somos criaturas de Dios. Todos hemos sido, hermanos, creados. Todos somos seres creados por Dios. Ese es el primer punto que vamos a tocar antes de ver si realmente, mis hermanos, somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Vamos al libro de Colosenses, mis hermanos, capítulo 1, versículo 16. Vamos a tu escritura, mi hermano, agarra tu escritura. En el capítulo 1 de Colosenses, versículo, mis hermanos, 16, y así nos dice la palabra, mis hermanos. Dice, porque en Él, en nuestro Señor Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17 me voy a adelantar, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Principio, hermanos, de este tema. Todos somos creados por Dios. La palabra, mis hermanos, en Colosenses nos dice que todo es creado por Él y para Él. Quiere decir que nosotros estamos incluidos en esa creación. Punto, hermanos, inicial de este tema es que nosotros somos creados, mis hermanos. Dice que todo fue creado por medio de nuestro Señor Jesucristo y para nuestro Señor Jesucristo fue creado. Apocalipsis 4:11, hermanos, reafirma esta palabra de Colosenses del apóstol Pablo. Y vamos a ver lo que dice, hermanos, el apóstol Juan en Apocalipsis 4, versículo 11. Miren lo que dice la palabra. Acuérdense que el punto es aquí que somos criaturas o somos creación de nuestro Señor. Apocalipsis 4, versículo 11 dice así de esta forma, mis hermanos. Dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, dice Juan, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todos somos creados. Necesitamos esta plataforma, hermanos, inicial, este pensamiento del Señor para entrar, hermanos, y poder contestar la pregunta a cuestión en esta tarde. Todos somos hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Por lo primero que nos dice es que debemos de saber que somos creaciones de Dios. Eso es lo primero, mis hermanos, que debemos de tener en conciencia. Eso ya lo aclara la palabra, mis hermanos, porque algunas personas se olvidan. Créeme que hasta la palabra lo dice, que algunas personas se olvidan o niegan, hermanos, que Dios sea su creador. En Deuteronomio, vamos a la palabra, mis hermanos. En Deuteronomio capítulo 38, vean lo que dice la palabra. Hay unas personas, hermanos, que hasta se olvidan que nosotros somos criaturas de Dios, o se olvidan de que Dios es su creador. Deuteronomio capítulo 38, mis hermanos, versículo 18. Vean lo que dice la palabra acerca de las personas que se han olvidado, mis hermanos. Deuteronomio, versículo, vean lo que dice, hermanos. Dice que de la roca que te creó te he olvidado, dice la palabra del Señor, mis hermanos. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de tu creador, dice la palabra. En Eclesiastés, mis hermanos, capítulo 12, versículo 1, que es muy conocido. Creo que no voy a ir a ese versículo, sino que tú lo vas a escuchar, porque ya te lo sabes. Dice, acuérdate de tu creador. ¿Te acuerdas de ese versículo? Más si eres joven. Muchos jóvenes recitan, tienen ya en memoria este versículo, y dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud,
antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas que no tienes contentamiento en ellos. Acuérdate de tu Creador, dice la palabra. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros debemos tener en conciencia, primeramente, que nosotros, hermanos, hemos sido creados, mis hermanos. Hemos sido creados por nuestro Señor. Totalmente, hermanos, hemos sido creados por nuestro Señor. Primer punto, mis hermanos, que debemos de saber es que nosotros hemos sido creados por nuestro Señor. Si no tenemos en conciencia, mis hermanos, de que el Señor es nuestro creador, desde ahí empieza a ir mal, hermanos, la respuesta que tengamos para la pregunta en cuestión en esta tarde. Si nosotros creemos, mis hermanos, que nosotros no somos criaturas de Dios, que no somos o no hemos sido creados por nuestro Dios, desde ahí empieza, hermanos, la duda y la teología errónea que tiene, hermanos, se puede decir algunas relaciones, algunas religiones, porque el Señor es fiel y verdadero, dice su palabra, y nosotros debemos de saber, mis hermanos, que así es. Deuteronomio 32:18, hermanos, dice que de la roca que te creó, dice el Señor le decía al pueblo de Israel, dice, de la roca que te creó, dice, te olvidaste. De la roca que te engendró, en otras versiones dice, te has olvidado de tu Creador. El Señor les dice, mis hermanos, claramente al pueblo de Israel. Quiere decir, mis hermanos, que mucha gente se olvida de que nuestro Señor es su Creador. Y debemos de saber, mis hermanos, de que nosotros somos criaturas de Dios. Primer punto que debemos de tener como base para contestar la pregunta a cuestionar, mis hermanos, somos criaturas de Dios. Amén, aleluya, somos criaturas de Dios. Conociendo, mis hermanos, que todos somos creados, sabiendo que la Escritura nos acaba de decir ahorita que todos somos creados, mis hermanos. Es decir, que todos somos criaturas, en otras palabras, criaturas de Dios. La pregunta, hermanos, sigue en pie, obviamente, porque es la que tenemos que contestar por medio de la Escritura. ¿Todos somos hijos de Dios? Y me voy a adelantar un poquito. La respuesta es no, mis hermanos. Veamos lo que dice la palabra y a la luz de la palabra vamos a contestar esta pregunta. Juan capítulo 1, muy conocido, porque lo utilizamos mucho para evangelizar este versículo. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Somos todos, hermanos, hijos de Dios? La respuesta es no, y la palabra lo dice y reafirma, mis hermanos, lo que acabo de mencionar. Dice la palabra, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, analiza, mis hermanos, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, de ser llamados, en otras versiones dice, hijos de Dios. A todos los que le recibieron, mis hermanos, a todos los que creen en su nombre, son aquellos los que Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Precisamente, esa es la palabra de fe, hermanos. Precisamente, eso que dice Juan 1:12, precisamente es la palabra que nosotros predicamos. Y lo podemos ver en Romanos. Vamos al libro de Romanos y vamos a ver que la palabra de Juan 1:12, hermanos, el libro de Romanos lo menciona también como la palabra, hermanos, que nosotros predicamos. Romanos capítulo 10, versículo 10 al versículo 13. Romanos capítulo 10, del versículo 8 al versículo 13. Y dice así la palabra, mis hermanos, en el nombre del Señor. Dice así. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó o le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Así es, mis hermanos. Así es, hermanos. Los que creen y confiesan al Señor son los que son llamados hijos de Dios. Los demás no. ¿Saben por qué? En Romanos ahí mismo, 10, pero versículo 14, dice la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo pueden creer, mis hermanos? ¿Cómo pueden creer, mis hermanos, aquellos? ¿Cómo pueden creer en alguien, hermanos, que aunque tú estés invocando el nombre, créeme que muchas personas allá afuera lo invocan? Muchos dicen: yo creo en Dios, y mencionan e invocan a Dios en sus rezos, en sus oraciones, lo invocan. Pero ¿cómo, hermanos? ¿Cómo pueden invocar a alguien que no han creído? ¿Cómo pueden creer en alguien que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber, hermanos, quién les están predicando? Entonces, adicionalmente, mis hermanos, los que creen que Jesús es el Cristo, que es el nacido de Dios, y los que le aman y guardan sus mandamientos, esos son, hermanos, los que son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios son los que creen en Cristo, los que han nacido de nuevo en Dios, en Cristo Jesús, y los que han, hermanos, guardado sus mandamientos, y aparte, hermanos, son de los que aman a nuestro Señor. Primera de Juan 5, 1 al 4, mis hermanos, lo menciona. Primera de Juan 5, del 1 al 4, menciona que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, acuérdense de esa palabra, todo aquel que cree, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, dice la palabra. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Quiere decir, a Dios y a Cristo. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues dice la palabra en el versículo 3 ahí de Juan, de primera de Juan 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles, no son gravosos, dice otra versión. Porque todo lo que es nacido de Dios, dice la palabra, hermanos, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. O sea, el creer en Cristo ha vencido al mundo. Quiere decir, hermanos, que está apuntando hacia algo, mis hermanos, esta palabra. La pregunta era, a cuestión y tema de esta tarde: ¿todos somos hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios. La palabra, hermanos, está apuntando a que no todos somos hijos de Dios. Aún, mis hermanos, cuando sabemos que Cristo murió por todo el mundo. Pero eso ahorita lo vamos a ver en un momento, hermanos, vamos a ver este punto. La palabra está diciendo, hermanos, que no somos todos hijos de Dios. ¿Cómo alguien, mis hermanos, segundo punto en cuestión? Segundo punto. ¿Cómo alguien que no cree? ¿Cómo alguien que no cree en Dios, que no cree en Cristo, que no cree en su evangelio, que no cree en su Espíritu Santo, que no cree, hermanos, en la doctrina de Cristo, que no cree, hermanos, en la Escritura, en la palabra de Dios, que no cree, hermanos, en los mandamientos de Dios? ¿Cómo alguien que, hermanos,
que no cree en todo lo que me acabo de mencionar, puede ser llamado hijo de Dios? ¿Cómo alguien, hermanos, que no cree en todo lo que acabo de mencionar puede ser hijo de Dios? La palabra dice que Dios ama a quien guarda su palabra, que escudriña su palabra, que guarda sus mandamientos. Ahí es donde Dios, mis hermanos, se manifiesta, mis hermanos, en aquellas personas. Juan 14:21, mis hermanos, dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice la palabra. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice, y el que me ama será amado por mi Padre, dice Cristo, y yo le amaré y me manifestaré en él. El que tiene mis mandamientos, dice Cristo, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre, o sea, mi Padre lo va a amar. Y si yo lo amaré, y el último cierra en ese versículo 21 de Juan 14, dice el Señor, y yo me voy a manifestar en él. Entonces, mis hermanos, si todos fuéramos hijos de Dios, entonces, ¿para qué necesitaríamos creer y guardar la palabra? Si todos fuéramos hijos de Dios, voy a mencionar toda esa palabra. Si fuéramos todos hijos de Dios, entonces, mis hermanos, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué necesitaríamos creer en Cristo, creer en Dios y guardar su palabra? No tendría sentido. No tiene sentido. Los que no creen en Jesús no han nacido de Dios, prácticamente. Directamente lo puedo decir. Los que no han creído, hermanos, en Jesús no han nacido de Dios, porque, hermanos, porque tampoco creerán en sus mandamientos. Y Dios ama a quien guarda sus mandamientos. Y Dios oye, pongan esa palabra, Dios oye a quien es temeroso de Él y hace su voluntad. Y al que no, mis hermanos, simplemente no lo oye. La palabra lo dice. Y ahí es donde muchos varían en su pensamiento, porque dicen, pero ¿cómo puede ser Dios tan injusto? ¿Cómo puede ser Dios tan malo? Porque yo creo en un Dios bueno y misericordioso. ¿Y será que Dios no es amor? ¿Será que Dios no es misericordioso? ¿Será que Dios, hermanos, no es justo? Claro que sí. Solamente que Él dice, hermanos, que denota en su palabra o da a entender que Él ama, mis hermanos, a las personas que lo aman a Él y guardan sus mandamientos y que son temerosos a Él y que son temerosos a Él. Y los que no son temerosos y que no hacen su voluntad, que no guardan los mandamientos, mis hermanos, la palabra dice que el Señor no los oye a ellos. No los oye. Juan 9:31, mis hermanos, ve conmigo a la escritura. En Juan 9:31 dice algo, mis hermanos, que a muchas personas no les va a gustar, pero la palabra así lo dice. En Juan 9:31 dice la palabra: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, la voluntad de Dios, dice la palabra, a ese oye. Es evidente, mis hermanos, que hay una gran diferencia entre ser criatura de Dios y ser un hijo de Dios. Criatura de Dios y ser un hijo de Dios. Diferencia inmensa, gran diferencia. Y si a pesar, mis hermanos, de lo que la palabra nos acaba de declarar, de lo que acabamos de leer, mis hermanos, ¿aún todavía no crees? Aún si todavía no crees, mis hermanos, que no todos somos hijos de Dios, pues te tengo una pregunta. Vamos a poner una pregunta.
Si todos fuéramos hijos de Dios, como algunos afirman, hermanos, entonces, ¿por qué la Escritura habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo? Si realmente, mis hermanos, todos fuéramos hijos de Dios, como una religión dice por ahí en específico, pero hay otras religiones también que mencionan que todos somos hijos de Dios y que todos vamos a ir al reino de los cielos y que todos vamos a ir, los que creen a la ida al cielo, que todos vamos a ir al cielo. Y los que todos creen que el reino va a ser aquí en la tierra, que todos vamos a ir a la tierra, al reino de la tierra, donde el reino de los cielos que va a descender a la tierra y que el reino aquí va a ser, y que dice que todos, pero no es cierto, mis hermanos. La palabra menciona que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y no lo digo yo, la palabra lo dice. Porque en Juan 8, del 44 al 47, nuestro Señor Jesucristo, vamos a la palabra, ahí mismo, en Juan 8, del 44 al 47, menciona, mis hermanos, en la palabra de Cristo, y le estaba diciendo a algunas personas, mis hermanos, que eran hijos del diablo. Vamos a ver la lectura, eso está tremendo. ¿Habrá hijos del diablo? Pues Cristo lo menciona. Pero el tema es los hijos de Dios. Entonces, hermano Jonathan, hermano ministro, hermano evangelista, Jonathan, ¿por qué mencionas primero que estamos hablando que si no todos somos hijos de Dios? Ok, ya me quedó claro algunos que no todos somos hijos de Dios, pero hijos del diablo. ¿Habrá posibilidad que seamos hijos del diablo? Hermanos, la palabra menciona, y no yo, la palabra de Cristo, de sus labios menciona de esta manera. 8, 44 al 47 del libro de Juan dice, vosotros sois, dice, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque yo digo la verdad, dice Cristo, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Como diciendo, ¿quién me puede decir de ustedes que yo he pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creéis? El que es de Dios, dice la palabra, pon atención. El que es de Dios, dice Jesucristo, dice las palabras de Dios, oye. Por esto no las oís vosotros, dice, porque ustedes no son de Dios. O sea, son hijos del diablo, mis hermanos. ¿A quién les estaba diciendo esto, mis hermanos? Híjole, mis hermanos, hay personas que no estaban creyendo en Dios, mis hermanos. Hijos del diablo, le estaba diciendo. Hijos del diablo, mis hermanos, menciona que Cristo son aquellas personas que no creen en la palabra de verdad, porque le creen a la palabra de mentira, a la palabra mentirosa, engañosa del diablo. Y créeme que él pone muchas formas, muchas maneras de poder engañar a la humanidad. Créeme, lo que está pasando ahorita, muchos me van a cuestionar lo que voy a decir, pero es un engaño de Satanás, mis hermanos, porque movió tu fe, tal vez no te la quitó, pero sí la sacudió. Y así como Cristo le dijo a Pedro cuando él lo rescató con la mano, hermanos, cuando Pedro se va hundiendo en el agua, cuando él iba caminando, y le dice, hombre de poca fe, hombre de duda, hombre de incertidumbre. En pocas palabras, Cristo le dijo a Pedro. Así mucha gente se está hundiendo ahorita en esa poquita fe que tienen en Cristo. Y si tenían mucha, les ha disminuido. ¿Por qué? Por esta palabra que está ahorita en el mundo, que se llama temor humanístico. No temor de Dios, porque el que teme a Dios está firme en la obediencia a su palabra, está firme, hermanos, en su fe, está firme, hermanos, en servir a Dios, está firme, mi hermano, en obediencia a Dios, en su confianza.
hijos del diablo, mis hermanos. Los hijos del diablo, mis hermanos, hacen la voluntad del diablo, dice Cristo. Pero los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios. Por eso otra vez viene la palabra cuestión, desde el principio, la palabra del tema. ¿Somos todos hijos de Dios? No, mis hermanos. La palabra ya está apuntando y nos está diciendo que no todos somos hijos de Dios a hijos del diablo. Quiere decir que no obedecen a Dios, no obedecen sus mandamientos, quiebran sus mandamientos, cambian sus mandamientos. Pon atención a esa palabra. Hay personas que se han atrevido, mis hermanos, a cambiar los mandamientos de Dios, que son eternos, dice la palabra, y son señal entre Él y nosotros, entre nosotros y Él, sus mandamientos. Pero la gente se ha atrevido a cambiar los mandamientos de Dios. Y si Dios dice que Él ama a aquel que guarda sus mandamientos, ten cuidado, mis hermanos. Estudia la palabra, escudriñala. Pídele el rema del Espíritu, que te diga realmente si tu doctrina, tu denominación, tu iglesia está en la verdad. Y hasta ahí lo voy a dejar. Pero hay hijos del diablo, quiere decir, hermanos, que no todos somos hijos de Dios. Mateo, hermanos, vamos al libro de Mateo. Mateo 12:50. Mateo 12:50, mis hermanos. Menciona y reafirma lo que acabamos de leer en Juan. Dice Mateo 12:50. Ve lo que dice la palabra. Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, dice Cristo, y hermana y madre. ¿Quién es Cristo? Es el Hijo de Dios. Y si Cristo dice que nosotros somos sus hermanos, es porque a Él se le ha dado la autoridad de llamarnos hermanos. Porque si Él es hijo, y si el hijo de Dios, quiere decir que nosotros somos hermanos de Cristo. Quiere decir que somos hijos de Dios. Aleluya, hermano. Gózate. Porque si tú crees esta palabra y haces la voluntad de Dios, guardas sus mandamientos, y confías en su palabra y tienes fe en Cristo, y que has creído en el unigénito Hijo de Dios, y te has bautizado, como dice la palabra, no nomás creer solamente en Cristo, porque muchos enseñan eso, hermanos. Muchos creen que creyendo en Cristo y se han bautizado. ¿Y qué? Créeme, hay muchos hasta que malinterpretan la palabra. Dice la palabra que el que creyere y fuere bautizado. Y cuando Jesús le llama a Nicodemo, mis hermanos, y le dice, y Nicodemo le dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo, Señor, siendo viejo? Y le dice, el que no es nacido, hermanos, de agua, dice, y de espíritu. Y muchos dicen que el que no ha nacido por la palabra. Muchos mencionan que la palabra es el agua. No, el agua es Cristo. Pero ¿cómo fue bautizado Cristo, hermanos? Ahí te lo dejo para que lo analices. ¿Cómo fue bautizado Cristo? Así como fue bautizado Cristo, fue la enseñanza de cómo se debe bautizar. Entonces, cuidado con esa enseñanza de que nada más con creer en Cristo tiene salvación. El bautismo en agua, sumersión en agua, necesita, hermanos, es un requisito. Te lo dejo porque no es el tema. Hebreos 2, en Mateo 12:50 dice Cristo, esos que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos. Por lo tanto, somos hijos de Dios. Nos está reafirmando el Señor Jesucristo que si hacemos su voluntad, la voluntad de su Padre, somos sus hermanos. Por lo tanto, si Él es hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios. En Hebreos 2, vamos al libro de Hebreos. ¿Somos todos hijos de Dios? No todos somos hijos de Dios. Hebreos 2, del 11, Hebreos 2, del 11 al 13, mis hermanos, dice así la palabra. Pon atención. Porque el que santifica y los que son santificados, o sea, Cristo,
Dios, Espíritu Santo. Y los que son santificados, nosotros. De uno son todos, o sea, de Él somos nosotros. Por lo cual no se avergüenza de ser llamados hermanos, Cristo nos dice, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, dice el salmista. Y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí, yo y los hijos de Dios, y los hijos que Dios me dio. Así que, fíjate lo que dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo. Hijos de Dios, hermanos, somos justificados, santificados por Cristo Jesús. La gran diferencia, mis hermanos, la gran diferencia entre los hijos de Dios y algo, hermanos, que vamos a mencionar ahorita. La gran diferencia que hay entre los hijos de Dios y que los que todavía no son hijos de Dios, que son criaturas de Dios todavía, mis hermanos, es que los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Pero las criaturas de Dios, o sea, los que no son convertidos todavía y bautizados en Cristo, en su bautismo de agua, todavía, hermanos, no tienen al Espíritu de Dios morando en ellos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Primera de Corintios, vamos a la palabra. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, mis hermanos, lo dice totalmente. Primera de Corintios 6, versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está entre vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? El Espíritu Santo, hermanos, que mora en los que han nacido de nuevo, el Espíritu Santo que mora en aquellos que han nacido de nuevo, es el que da testimonio, hermanos, de que somos hijos de Dios. Y eso lo dice Romanos 8, de 16 a 19. El Espíritu Santo, mis hermanos, el Espíritu Santo que mora en los que han nacido de nuevo, Él es el Espíritu Santo, Él es el que da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Vean lo que dice la palabra. Romanos 8, del versículo 16 al versículo 19, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, lo que estamos pasando ahorita, mis hermanos, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis hermanos, el Espíritu de Dios hace manifiesto, mis hermanos, o sea, que da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, solamente los tienen los que son hijos de Dios. Repito, el Espíritu Santo solamente, hermanos, lo tienen los hijos de Dios. Gálatas, capítulo 4. El Espíritu Santo de Dios solamente lo tienen los que son, hermanos, hijos de Dios. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 5 y 6. Vean lo que dice la palabra. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y por cuanto sois hijos,
Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también, hermanos, somos herederos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. De hecho, hermanos, la Escritura nos manda a los hijos a llevar el mensaje de salvación. Si nosotros somos hijos de Dios, mis hermanos, nosotros estamos encomendados. Nosotros, hermanos, tenemos la encomienda de llevar el mensaje de salvación. ¿A quiénes? A los que todavía no son hijos de Dios, a todos todavía los que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo para convertirse de criaturas a hijos de Dios. Hemos sido encomendados a clamar, a proclamar, a gritar, a predicar, a decir el evangelio del mensaje, las buenas nuevas de salvación. ¿A quiénes? A las criaturas de Dios, a lo que antes éramos nosotros, antes de convertirnos como hijos de Dios. A las criaturas tenemos que predicarles el arrepentimiento. Debemos de predicarles que deben de creer en nuestro Señor Jesucristo, en su Salvador. Debemos de predicarles que deben ser bautizados en el nombre de Jesucristo, de su Padre, de su Espíritu Santo. Y que deben, hermanos, dejar la vida antigua y proclamar una vida nueva por medio de la resurrección en Cristo Jesús, por medio del bautismo. Mateo 16, mis hermanos, nos dice que Cristo le dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿A quiénes? ¿A quiénes les dijo? A todas criaturas, a toda criatura. No dijo a todos los hijos de Dios, no, a toda criatura, o sea, que no ha creído todavía, para que el que creyere, y ahí viene ya la promesa, el que creyere y fuere bautizado, hermanos, dice, será salvo. Mas el que no creyere, pues sigue siendo criatura, y esa criatura será condenada. Y dice la palabra, hermanos, en Juan, que la condenación, en Marcos, perdón, la condenación, hermanos, que menciona la palabra, porque dice que el que creyere y fuere bautizado, ¿qué será? Será salvo. Mas el que no creyere, mis hermanos, dice, en Juan, mis hermanos, Juan 3:19, dice que, hermanos, dice que la palabra dice que el que creyere, en Marcos dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, esa criatura no se convertirá en hijo de Dios porque no ha creído. Dice, y el que cree, hermanos, no ha sido condenado, pero el que no cree ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en su hermano, el que puede convertirse en su hermano, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Juan 3:18. ¿Y cuál es la condenación? La condenación es que la luz vino al mundo, o sea, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, hermanos, y no han venido a la luz. Quieren seguir siendo criaturas y no convertirse en hijos de Dios. Acuérdense que no podemos ser hijos de Dios, aunque tu religión lo diga, aunque tu corazón, tu pensamiento, tu sentir, creas en tu propio pensar, en tu propio sentir, que tú eres hijo de Dios, y no eres hijo de Dios. Todavía no. Si no has creído en Cristo, te has bautizado y has tenido una vida nueva. No puede ser. Debe ser bautizado, dice la palabra. ¿Saben por qué, hermanos, debe ser? Dice que el que creyera y fuera bautizado. Romanos lo dice. Vamos a la palabra. ¿Saben por qué tienes que ser bautizado?
No creas el evangelio, entre comillas, evangelio, que dicen que no es necesario que te bautices, mis hermanos. Y te digo que el bautismo de niños no es válido. Que no te bautices creyendo, dice la palabra, que creyere y fuere bautizado. No creas el bautismo que te han, la prédica que te han, hermanos, dicho, que te han predicado esa palabra, que no es necesario el bautismo, que nada más creyendo en Cristo eres salvo. Es la mitad apenas, para que Dios reafirme. Romanos 6, fíjate lo que dice. Porque es necesario ser bautizado para convertirse, hermanos, realmente para convertirte en hijo de Dios, creer y ser bautizado, dice la palabra. Romanos 6, del 3 al 6, dice así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo? Así, mi hermano. Sumergido significa muerto y sepultado. Y dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó cuando sales del agua de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva, dice la palabra, mis hermanos. Aleluya. Para que todo aquel que, hermanos, ha sido creado, o sea, una criatura, todos los que nacieron en este mundo fueron criatura alguna vez, hasta que llegó el conocimiento del evangelio de Cristo, lo creíste, te bautizaste y te has, hermanos, con la muerte de Cristo, ¿sabes qué has hecho? Te has reconciliado con Dios, porque antes no éramos hijos, antes éramos enemigos, y estamos apartados por medio del pecado. El pecado nos apartaba, hermanos, de ser hijos de Dios. El no conocimiento de la Escritura, el evangelio de Dios, el reino de Dios. Hermanos, nosotros no somos hijos de Dios todavía. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, nosotros creemos en Cristo, nos bautizamos, pasa algo muy bonito. Hay una reconciliación, y lo dice la palabra. Lo dice en 2 de Corintios. Vamos a la palabra, ya vamos a ir terminando. En 2 de Corintios capítulo 5, hermanos, versículo 14 al 21. Pon atención porque voy a leer seguido. Dice la palabra: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan en sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conoceremos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo, mis hermanos, reconciliándonos consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Aleluya. Reconciliaos con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios por medio de Él. En conclusión, mis hermanos, los hijos de Dios, aparte de la reconciliación con Dios, mis hermanos, y con esto voy a cerrar. Aparte de la reconciliación, mis hermanos, que tenemos con Dios, aparte de la reconciliación que tenemos, hermanos, por medio de Dios, por medio de Cristo en Dios, nosotros, hermanos, hemos sido llamados hijos de Dios, pero también somos llamados hijos de luz. La Escritura, hermanos, es bastante clara, haciendo la diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios cuando creemos y hacemos la voluntad, y quien no cree y no guarda sus mandamientos, entonces, hermanos, no es hijo de Dios. Claramente la palabra lo dice, porque no hace la voluntad del Padre. Quiere decir que hace la voluntad de ¿quién? Del diablo, mis hermanos. La palabra lo dice, yo no lo dije. Hace la voluntad del diablo. Por lo tanto, dice la palabra, y Cristo lo dijo, que son hijos del diablo. Una persona, mis hermanos, que no conoce el Evangelio, no puede creer. Por eso, los hijos de Dios, mis hermanos, somos llamados a ser la luz en medio de este mundo. Los hijos de Dios debemos ser, hermanos, la luz del mundo. Como hijos de Dios debemos ser la luz del mundo. Filipenses capítulo 5, mis hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 2 y 14. 2 al 14. Dice así, Filipenses 2, del 12 al 14, dice así, pues con eso vamos a cerrar, mis hermanos. Dice la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice Pablo, no nada más dice en mi presencia, no nada más en mi presencia, en pocas palabras dice Pablo, sino mucho más ahora que estoy ausente, les dice Pablo. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 14. Haced todo sin murmuraciones. Dice, y hacerlo también sin contiendas, para que seáis irreprensibles, dice el versículo 15, y sencillos, hijos de Dios, menciona la palabra, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio en la cual resplandezcáis. O sea que debemos resplandecer como luminares en el mundo, siendo hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios, mis hermanos? ¿Todas las personas que hemos nacido en el mundo? No. ¿Qué somos? Criaturas. ¿Quiénes son aquellos que son hijos de Dios? Los que han creído en Cristo, que han creído a su evangelio y que han sido bautizados y que ahora están viviendo una nueva vida y la vieja la han dejado atrás. Esos son los hermanos de Cristo, dice el mismo Cristo en su palabra. Esos son mis hermanos, esos son mis hermanas, esos son mi madre. Les estaba diciendo, mis hermanos, ellos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son hermanos míos, por lo tanto son también hijos de mi Padre. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Su amigo y hermano, ministro evangelista Jonathan Barrera, el ministerio Cristo Salva, mis hermanos. Saludos, bendiciones para todos ustedes y mis hermanos, un saludo a la distancia a todos ustedes. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones.